pero normalmente transgredes esa regla y genera un sentimiento de dolor, vergüenza, temor, reproche, autocondenación, etc. Y definimos, y vimos en el estudio anterior, no voy a ir tan detalles de lo que ya hablamos en la semana pasada, pero voy a tomar lo último que quedamos, ¿no? Y la semana pasada, o en el estudio anterior, vimos como la culpa desde la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a la culpa? Y hablamos que la culpa nos separa, que solamente ser inocente, estar libre de culpa nos acerca a Cristo, y que la culpa Dios nos responsabiliza por nuestras acciones, por nuestra falta de cumplir su justicia. Entonces Dios nos responsabiliza. Y también vimos que el hombre, desde perspectiva del hombre con respecto a la culpa, es que el hombre nace por naturaleza culpable. Recordará ya que analizamos de dónde el pecado, cómo nos separa el pecado, cómo heredamos el pecado y cómo éste constantemente se manifestó en el huerto en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron, tuvieron la culpa. Y también vimos algo interesante, que es donde voy a iniciar este estudio. Lo vimos en la última sesión, y ahora voy a enfatizarlo para que para dar pie a lo que vamos a estudiar. Y hablamos que el hombre, Dios puso en el hombre, en todo hombre, un instrumento que se llama la conciencia. Y Dios usa este instrumento como un medidor de cuando nosotros hacemos algo bueno o hacemos algo malo. La culpa entonces es ese instrumento que me dice a mí en cuán equivocado estoy o cuán cerca estoy de hacer lo que a Dios le agrada. Simplemente actúa como un indicador para aprobar o desaprobar lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que nos distingue de toda la creación. Los animales son criaturas de Dios, nosotros también somos criaturas de Dios, pero nosotros tenemos una conciencia. De hecho, la Biblia dice que Dios ha escrito en nuestro corazón su ley, en todos los hombres, y que no tienen excusa. Por eso es que la conciencia te hace saber, una persona no cristiana, que cuando ve la creación tiene lo necesario para saber que existe un creador, porque Dios ha impartido esa instrucción en el corazón del hombre. Y entender la conciencia es sumamente importante cuando tratamos el tema de la culpa, porque es ese instrumento mismo que nos dice, que nos señala, lo dice, transgredimos una ley o no la transgredimos, y lo que va a generar ese sentimiento adverso o ese sentimiento en oposición a lo que deberíamos saber. Entonces, la conciencia, al ser afectada por el pecado, y esto fue lo último que ahondamos, puede ser cauterizada. Y vimos que en 1 Timoteo 4, del 1 al 3, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Entonces, la Biblia declara que hay personas que van a aparentar que son cristianos. De hecho, va a ser como bien difícil a veces de alumbrar o de saber que son realmente verdaderos hijos de Dios. Pero por dentro tienen una conciencia insensible. ¿Qué quiere decir? De hecho, el texto, Pablo lo que escribe es cuando podemos, no sé si usted, por desgracia, ha tenido un accidente, ¿no? Donde le ha quedado una herida. Yo cuando hacía ciertamente pan o manipulaba pan, me quemé, y hay áreas donde yo perdí la sensibilidad. Pasa mucho cuando tú te cortas y se genera una cicatriz, pierdes cierta sensibilidad. Y eso es lo que señala el texto. El texto dice que hay ciertos hombres, de hecho dice falsos engañadores, espíritus engañadores, falsos maestros que van a tener una conciencia que no va a tener sensibilidad. Y un ejemplo de esto, hermano, puede ser aquellas personas que profesan un cristianismo, ¿no? O esas iglesias que promueven y son altamente, que simplemente ponen en la fachada como Jesucristo, iglesia, pero por dentro su corazón es el dinero, es engañar a la gente, y saben que lo están engañando. Y la gente le hacen investigación y de repente tú ves eso y te dices, oye, ¿cómo todavía hacen eso? ¿Cómo por lo menos venden y te dice que con un aceite
con un manto o ciertas doctrinas te dicen, oye, están engañando a la gente, pero no son insensibles, o sea, están como que no importa, o estafan, personas que saben que hacen lo malo, hacen daño a otro, pero no tienen ningún remordimiento. Eso es precisamente lo que está llamando a las escrituras con aquellas personas que tienen una conciencia cauterizada, no es una conciencia insensible. Ahora, la Biblia dice que estas personas, su término va a ser de juicio. Su término va a ser que realmente se van a enfrentar con el Señor porque realmente no hay nada de sensibilidad en ellos. Y yo creo que muchos de nosotros no nos debe sorprender eso, personas que van y hacen lo incorrecto o de repente roban y siguen robando o hacen daño y le da lo mismo la sentencia, tienen una conciencia cauterizada, perdió todo sentido de sensibilidad, tanto lo bueno como lo malo. Para este tipo de personas da lo mismo. Luego vemos que una conciencia afectada por el pecado puede ser entrenada. ¿Y eso qué tiene que ver? Aquí, recuerda, si estás sin Cristo, tienes una conciencia cauterizada, una conciencia no sensible, una conciencia que te guía a hacer lo malo. Sin embargo, cuando Dios pone una conciencia, un espíritu nuevo en ti, te renueva tu mente. Pero aún toda esa renovación no ha venido o no viene de una manera como instantánea, sino que en tu caminar como cristiano podrás recordar que cuando tú te hiciste cristiano, quizás los primeros días, las primeras semanas, el primer tiempo, todavía actuabas de una manera incorrecta. Pensabas tal cual como una persona inconversa. Y eso es exactamente lo que la Biblia describe. Tu conciencia en ese instante debe ser entrenada por la palabra de Dios. Creo que no está en esta lámina acá. Hay 2 versículos. Romanos 2:13 dice, porque los que son oidores de la ley, los justos ante Dios, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Entonces, y hay un verso que no está acá, pero si quieres te lo puedo anotar, en Romanos 7, el versículo 7 al 12, dice ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciar. Entonces, una conciencia no entrenada es una conciencia de que se conduce sin los preceptos de Dios, sin nada. Entonces, Pablo está diciendo en Romanos 7, dice, mira, yo llegué a saber qué era codicia porque en la palabra de Dios encontré que no debo codiciar. Entonces, yo debo entrenar mi conciencia a lo que dice las Escrituras. Yo debo, para poder yo determinar si lo que yo puedo hacer, lo que afecte, voy a ser culpable o no. Entonces, está en el cristiano poder entrenar su conciencia. El hombre también, al tener una conciencia afectada por el pecado, no solamente se va a quedar cauterizada ni solamente entrenada, sino empieza quizás, y ese es como nuestros primeros meses, nuestras primeras etapas como cristianos, tenemos una conciencia débil. ¿Qué es una conciencia débil? Bueno, y también lo mencioné en el estudio anterior, cuando juntos como iglesia analizamos por mucho tiempo la actitud de 1 Corintios 10, 1 Corintios 9, que habla precisamente sobre carnes a los ídolos y ciertas cosas que afectaban a ciertos hermanos. Cuando la Biblia habla acerca de una conciencia débil, no habla de una conciencia frágil. No quiere decir algo de que es como difícil, ¿no? sino que habla que el estándar o la manera bíblica como piensa esta persona, no piensa de una manera bíblica del todo, sino que su conciencia está atada a tradiciones. Su conciencia está atada, no solamente comparte las Escrituras, sino que tiene un desconocimiento que le hace pensar que las tradiciones, que las cosas que él cree que puede llegar a ser, realmente es lo correcto y por eso que le causa cierta culpabilidad. Un ejemplo claro es cuando de repente tú ves en el púlpito a alguien sin chaqueta
y sin corbata, y usted puede decir, oye, pero me afecta la conciencia. Me siento culpable que esta persona esté allí así, vestido de esa manera. O que esté dentro de la congregación y esté, no sé, con una gorra. O alguien en una cena, está una botella para cenar, o mejor dicho, una botella no, pero para cenar tiene una copa de vino. Y de repente dice, bueno, pero es que me afecta mi conciencia. Entonces, esto no quiere decir que sea una conciencia pecaminosa, sino que está limitada por el conocimiento bíblico y por ende es una conciencia débil. Y por eso es que la Biblia habla muchas veces de que nosotros debemos aceptar este débil de la fe, no rechazar por lo que él cree, sino que él debe ser fortalecido, su conciencia debe ser fortalecida en la fe. Entonces vemos en Romanos 14, 1, 2, que dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. ¿Te das cuenta? El débil tiene una opinión que no es bíblica, pero está en construcción con respecto a la palabra, pero la Biblia demanda que aquellos que tienen una conciencia, una mente bíblica, no lo desprecie, sino que lo acepte, sino que lo instruya, lo sostenga. Y dice, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres, porque para él le causa una culpa. Le causa culpa en el contexto que tanto el de Corinto como Romano, para ellos se sentían muchamente culpable comer de una carne que era ofrecida a los ídolos. Mientras que el que tiene una mente bíblica dice, no, todo yo lo doy con gratitud, todo proviene del Señor, yo lo puedo comer tranquilamente. Entonces, eso es una conciencia débil. Entonces, y en base a eso, yo voy a medir, ese instrumento va a ser lo que va a generar una condición de culpabilidad ante una situación. Y por ende, la conciencia, al ser afectada por el pecado, puede ser regenerada. Y ese es el proceso al que todo cristiano debe apuntar. Una conciencia regenerada, una conciencia bíblica, que tú y yo nos podamos conducir cuando nuestro cimiento sea la palabra de Dios, sea lo que la palabra de Dios dice. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:5, dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Entonces, te das cuenta que hay una conciencia correcta, hay una conciencia que surge con un corazón puro. Y este tipo de una conciencia regenerada o bíblica es aquella que está instruida por la palabra de Dios, como dice en 2 de Timoteo 3:16, 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, esta persona que tiene una conciencia bíblica, escúcheme bien, ese es lo que tú y yo debemos apuntar. Como cristianos, nuestra mente, nuestra conciencia debe ser regenerada y tener una conciencia bíblica, tener el discernimiento bíblico. Entonces, dicho esto, y esto es importante, porque esto, recuerda, tu conciencia va a actuar como un instrumento que nos va a decir que está bien, que está mal. Entonces, si tú realmente transgredes la ley de Dios, pero no tienes una conciencia correcta, va a determinar mucho cómo vas a responder a eso. Entonces, en ese sentido, para tratar con la culpa, tú y yo como cristianos debemos ser intencionales en tener una conciencia bíblica, en tener una conciencia llena de la palabra de Dios. Si hay algo que yo desconozco, yo no sé manejar cierta situación, yo tengo que ir a las Escrituras. Debo saber qué dice la palabra de Dios, consultar, pedir consejo. Eso me va a ayudar a mí, exponerme a la palabra, a la oración, me va a ayudar a mí a tener una conciencia correcta. Ahora, como vemos, como dije al inicio del estudio anterior, vamos a empezar a tratar temas de una definición teológica que dice la Biblia sobre estos temas y cómo poder aplicarlo. Entonces, de repente tú dices, bueno, Gabriel, ¿cómo trato ahora con la culpa? Digamos de que conoces a alguien que todo tiene un lastre de una culpa, pero no es un creyente. Es una persona que no ha profesado a Cristo, rechaza la palabra de Dios, pero tiene la culpa. Y Dios lo está usando, ese medio de culpa, para traernos. De hecho, Dios, una vez más, Dios usa la conciencia nuestra y del hombre para traernos hacia Él. La conciencia por la culpa genera un arrepentimiento, genera de por sí algo que Dios lo usa para traernos hacia Él. Entonces, quizás tú conoces a alguien que no es creyente. Entonces vamos a ver
cómo tú, como yo, podemos dar un consejo bíblicamente a aquellos que no son creyentes que puedan estar lidiando con la culpa. Entonces, para los no creyentes, lo primero que debemos hacer es poner nuestra fe en Cristo. Tienes que poner tu fe en Cristo. Recuerda, la culpa es la transgresión de una ley. Y por ende, tu consecuencia, tu manera de vivir, tu sentido, todo está en enemistad con Dios. No tienes luz. Realmente debes poner a cuenta con Dios. La Biblia dice en Hechos 20:21, testificando solemnemente tanto judíos como griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos pecado. Y el primer consejo que una persona pueda tener, y si posiblemente pueda ser ese tu caso, de que quizás no eres un creyente, de que quizás tú estás escuchando este mensaje y tú dices, yo he lidiado mucho esto con la culpa y yo me he dado cuenta de que no soy cristiano. Bueno, aférrate a Cristo, cree en Cristo, no dudes de Él, no dudes de su palabra, no uses tu razonamiento, no uses tus propios pensamientos, aférrate a Él, a lo que Él dice, cree en Él, arrepiéntate. Es lo que la Biblia dice como el primer paso que nosotros debemos tener. El hombre, una vez más, repito, el hombre nace en una condición culpable ante Dios. No importa lo que haya ocurrido acá, tu condición, eso te hace culpable ante Dios. Y debes estar a cuenta. Y la única manera de poder estar a cuenta con Dios es a través de Cristo. Cristo es el medio ante Dios. Cristo es nuestro mediador, es nuestro Salvador. Entonces, el creyente, anímalo, al no creyente, anímalo a que poner su fe en Cristo, a refugiarse en Cristo. Otro punto, debe confesar su pecado, arrepentirse y pedir perdón por sus pecados. ¿Cómo va a lidiar con la culpa alguien que no se arrepiente? Debe arrepentirse, debe confesar lo que hizo y principalmente a Dios, entender su condición de pecado que lo hace receptor de la ira santa de Dios. Entonces, un no creyente debe entender estos pasajes, deben saber de que él tiene que arrepentirse, de que su condición de mancha, de pecado, lo separa del Dios santo, 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 puro, y que ninguna cosa inmunda puede estar con él. Pero para eso debe arrepentirse. Dice lo que dice Isaías: he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Esto es alentador. Esto es alentador. Saber de que por medio del arrepentimiento yo buscar el perdón de Dios y ser libre de culpa. ¿Por qué? Porque Él ha disipado mis transgresiones. No importa cuán grande pudo haber sido tu pecado durante tu vida o lo que hayas hecho. No hay ningún pecado más grande que supere el amor de Dios y su gracia que imparte. Así que aferrémonos a Él. Fíjate como dice: vuélvete a mí, yo te he redimido. En Hechos 26:20 dice: sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después a toda la región de Judea y aún a los gentiles. ¿Qué cosa? Que debían que arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimientos. Pasa mucho cuando estamos hablando con alguien, estamos haciendo consejería y de repente tú ves y lloras y ciertas cosas está allí. Pero quizás es cuestión de tiempo de ver a dónde se retorna otra vez esa actividad anterior, qué evidencia esas lágrimas, esa pena que puede tener una persona. Y puede ser simplemente pena de remordimiento. Puede ser pena de remordimiento. Y remordimiento y arrepentimiento son dos polos opuestos. Y aunque son dos polos opuestos, pero puede aparentar lo mismo. En remordimiento no hay arrepentimiento. En remordimiento, una persona que tiene un remordimiento le causa pesar su situación y lo que hizo y llora por eso, pero persiste en eso. La diferencia de un arrepentimiento es que la persona cambia, como dice acá este pasaje, dice, hace obras dignas, o sea,
obras que soporta su arrepentimiento. Lo leímos también en estudios anteriores, como personas en Efesios vivían de una manera distinta, son cambiados por la palabra de Dios, Dios les pone un espíritu nuevo y empiezan a hacer lo contrario a eso. Eso es arrepentimiento. Entonces lo principal que nosotros debemos motivar a alguien que no es creyente, a alguien que realmente está lidiando con la culpa, es acercarse a Cristo, volverse a Dios por medio del arrepentimiento. Romanos 10:9-13 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, mis hermanos, si tú estás escuchando este mensaje y no eres creyente, pero hay una culpa, y tú sabes que no eres creyente, sabes que no crees en Dios, porque hay evidencias que solamente Dios te puede mostrar de que tú sabes que no eres creyente, aférrate a Cristo. Aférrate a Cristo. Arrepiéntete, deja arrepentirte, confiesa tus pecados y empieza a actuar distinto. Empieza a caminar con obras que indiquen tu arrepentimiento. Entonces, ahora, ¿qué pasa, Gabriel? Mira, es que yo soy un creyente y por muchos años yo he entendido esto y yo he luchado con ciertas decisiones en el pasado que me han traído culpa día tras día. Y yo creo esto, pero lucho con esto, Gabriel. Bueno, veamos lo que dice la Biblia, de cómo tú puedes renovar tu mente conforme a las Escrituras y saber lo que Dios ha hecho por ti. El punto número 1, si tú eres creyente, tú has entendido el Evangelio. Voy a asumir de que tú entiendes el Evangelio, de que tú estás enemistado con Dios, tus obras, tú merecías el justo juicio de Dios, pero Dios se humilló, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, cosa que tú jamás pudiste vivir, y ese es el estándar que Dios pide, un estándar de perfección. Pero al tú quebrantar cualquier ley te hace culpable, merece su ira, merece su castigo, porque la Biblia dice que la transgresión de la ley, la paga, la fianza o lo que tienes que hacer es morir eternamente. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando éramos o estábamos en esa condición, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. No solamente murió por nosotros, sino que resucitó venciendo la muerte, garantizando de que es Dios y garantizando de que vivía una vida perfecta. No hubo culpa en Él, pero Él se hizo culpable para nosotros. Entonces la vida perfecta que yo debía vivir, la vivió Cristo, y mi vida sí intercambia, porque al yo ser imperfecto, yo debo morir, pero fue Cristo quien murió. Ahora yo voy al cielo y vamos al cielo por la perfección que exige Dios, pero no la nuestra, sino la de Cristo. Esa perfección, y eso es cuando tú abrazas eso y tú lo entiendes. Y dices, Señor, sí, yo entiendo el Evangelio. Ese es el Evangelio. Entonces, ¿qué debes hacer? Si tú eres creyente, predícate el Evangelio. Ahonda en eso. Romanos capítulo 6-8 es hermoso de entender esto. Romanos 6-8, en síntesis, habla de que hemos muerto al pecado, de que hemos sido libres del pecado, de que no debemos vivir en pecado, de que nuestra condición de inocencia se nos imputa a nosotros por los méritos de Cristo, de que somos justos ahora delante de Dios, de que debemos vivir en el Espíritu, siendo controlados por el Espíritu y no por los deseos de la carne, no por el deseo del pecado, porque ya hemos sido libres del pecado. Y Romanos 6-8, el 8 sobre todo, habla de que nos espera una gloria futura y de que esa obra que inició Cristo es una obra de santificación hacia cuando seamos a la imagen de Él. Entonces habla de una esperanza futura, una victoria eterna en Cristo. Entonces, si tú eres creyente y tienes este lastre, este peso que ha estado contigo día tras día, hermano, ahonda en el Evangelio. No existe pecado más grande del que el Señor no haya perdonado en la cruz. Dice su palabra que Él los tiró, no los recuerda, eres justo delante de Dios. Gózate en eso.
Recuérdaselo a tu mente. Cuando el acusador, que esa es su pega, ¿no? El acusador viene y empieza a hacer todo, lo puede leer tu mente, pero empieza a traer todo lo necesario para poder hacerte sentir mal. Y de repente tu corazón te dice, oye, sí que yo soy tan culpable, soy tan mal y yo me merezco esto. No, no, no. El abogado defensor, Cristo, intercede por nosotros. Predícate el evangelio. Confiesa tu pecado. Segundo punto, si tú eres creyente, confiesa tu pecado. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Confesar pecado es necesario. Si a la culpa es lo que tú llevas contigo y entiendes esto, confiesa tu pecado. ¿A quién, Gabriel? ¿A quién? Bueno, confiesa tu pecado principalmente a Dios. Primera de Juan 1, del 7 al 9, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es hermoso recordar esto. Entonces, confiesa tu pecado, ve a Cristo. El Salmo 51, hablando de confesión de pecado, es una síntesis hermosa, hermano, de cómo David, después de pecar, él da su condición y el Salmo 51 te podrá ayudar a ver de qué manera podemos confesar nuestro pecado ante el Señor. Confiesa tu pecado ante Dios, pero también confiesa tu pecado a las personas afectadas por la situación. Y vemos la historia en Mateo, dice 5, 23, 26, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, la restauración con alguien, sea cristiano o no, la Biblia no te pone esa condición. La Biblia dice, confiesa tu pecado a Dios y confiesa tu culpa ante los que fueron afectados por esa situación. Santiago también dice, por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo podrá lograr muchas cosas, puede lograr mucho. Entonces, punto número 3, si eres creyente, predícate el evangelio, confiesa tu pecado, busca una tristeza piadosa por medio del arrepentimiento. Hermano, hay tristeza, como les decía, hay tristeza que tú puedas hacer algo y puedes sentir una tristeza por algo. Pero hay tristeza que en Cristo te va a guiar al Señor. De hecho, esa es la misma que usa Él cuando nosotros nos convertimos. Hay una pena grande porque hemos transgredido la ley de Dios. Y sentimos, Señor, me siento tan miserable. Eso es una pena, eso es una tristeza. Pero esa tristeza te guía al arrepentimiento. Segunda de Corintios precisamente habla de eso. Segunda de Corintios 7, del 8 al 10 dice, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aún cuando me pesó, pues veo que en esas cartas les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo, pero ahora me regocijo. No de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Entonces, cuando yo entiendo que transgredí una ley, que yo veo que yo confesé mi pecado y veo mi condición, veo mi tristeza. Y esa tristeza me va a generar un arrepentimiento hacia Dios. Y el texto sigue, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, aquí está, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces te das cuenta, hay una tristeza que nosotros debe haber por causa de que hemos transgredido la ley de Dios. Y eso nos lleva realmente a arrepentirnos. Santiago 4:9 dice, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Entonces, hermanos,
asumamos que nuestra culpa, si eres creyente, asuma y busca esto. Después de la confesión, busca, Señor, concédeme, dame una tristeza y que nos haga meditar. De hecho, yo no voy a pedir por tristeza, pero el meditar es saber que yo quebranté la ley de Dios y pude haber afectado a otra persona, pero que Cristo pagó eso, me genera un arrepentimiento, me genera un pesar. Y eso me va a llevar realmente a entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros, Jesucristo es lo que ha hecho por nosotros. Punto número 4, busca restaurar. Aunque quizás esto no, digamos que, no sé, tu pasado, antes de Cristo, tuviste un matrimonio en decadencia y tomaste malas decisiones, te divorciaste y tú no tienes una relación con los hijos, si tú llegaste a tener hijos, etc. Y tus hijos no quieren saber nada de ti por las cosas que tú hiciste, pero tú eres un creyente, ahora luchas por lo que tu vida pasada ocurrió, entiendes el Evangelio, predícate el Evangelio, confiesas tu pecado a Dios, confesaste tu pecado ante tus hijos, poniendo el ejemplo esto, y busca restaurar. Pero digo esto porque no en todos los casos no hay garantía de que esa restauración va a ser completa, de que esa restauración como familiar o relacional que pudo haber ocurrido no hay garantías de eso. Pero que en nosotros debe haber esa intencionalidad, porque hubo un arrepentimiento. Yo debo intencionalmente buscar la restauración. Y vemos como el pasaje, no lo voy a leer, pero está el pasaje de Lucas 15, el hijo pródigo. Es un ejemplo completo acerca de cómo ocurre la restauración. Como un padre dice, no importa, yo me gozo en que tú te has arrepentido y me gozo de que estás conmigo. Es una restauración. Zaqueo, Lucas 19 también es un ejemplo de cómo él busca restaurar. Zaqueo dice, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Se está viendo que él está tratando de, confesó sus pecados, Cristo lo cambió, pero está buscando restaurar, está buscando en su esfuerzo de hacer lo correcto. Otro punto que podemos pensar es busca crecer y cambiar. Nosotros, una vez más, esa debe ser nuestra intencionalidad. ¿Y de qué manera yo voy a crecer y voy a cambiar? Bueno, si esa tristeza por la culpa nos arrastra, ahora, y yo he confesado mi pecado, yo me he arrepentido, yo sé de que yo he intentado restaurar, pero delante del Señor, bueno, ahora no vas a entrar en esa pena perpetua, porque Cristo ya perdonó tu pecado. Ahora lo que Dios demanda es que debes regocijarte en Él, en su perdón principalmente. Mira lo que dice Salmo 31:2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, la manera que tú puedes crecer y superar la culpa en Cristo es regocijándote en el perdón de Dios. Y ese va a ser tu crecimiento, ese va a ser tu proceso de cómo te vas a hacer a la imagen de Cristo. Y otra manera de crecer y cambiar es buscando intencionalmente la santificación. Dios te santificó inicialmente, puso el Espíritu Santo en ti y debes realmente caminar en buscar esta santidad. Santidad no es que te vas a mudar para no tener contacto con nadie, para no pecar. No, santidad es tomar decisiones bíblicas conforme a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios ha dicho en su palabra. Si yo peco, Dios dice, bueno, debes arrepentirte, debes restaurar. Eso es ser santo. Ser apartado es como poner mi mente no conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y en Efesios 4:22 al 24 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, para yo poder crecer y cambiar, yo debo buscar la santificación.
Y yo la busco cuando yo me despojo de mi viejo hombre, me renuevo con la palabra de Dios, yo leo las escrituras, la aplico y por ende me pongo el nuevo hombre, que es hacer lo correcto. Y por último, hermanos, si tú estás luchando precisamente con la culpa, lo que debes hacer es memorizar la palabra de Dios. Busca pasajes bíblicos que hablen sobre la culpa. Memorízalos, pégalos donde tu lugar de trabajo, pégalos donde estás, no sé, en la Biblia, en un sitio donde tú lo recuerdes. Te voy a dar unos ciertos pasajes que hablan sobre la culpa, sobre cómo ser libre de culpa. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no peque, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Salmos 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos del espíritu. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, la memorización de versos en el ámbito de consejería bíblica es esencial, y sobre todo si estamos batallando sobre la culpa. Entonces, memoriza la palabra, sé intencional en esto, y cuando vengan esos pensamientos de acusación nuevamente, la única manera de poder disiparlo es a través de la palabra del Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder ser sensible, a no tener ese corazón cauterizado, a no tener un corazón enseñable por la palabra de Dios, sino que podamos tener un corazón sensible a su palabra para poder no solamente alentar a otro cómo ser libre de culpa, sino que a nosotros en nuestro caminar poder tomar decisiones correctas y poder alentarnos a caminar en la libertad que Cristo nos ha hecho libre. Oremos. Señor, una vez más, gracias por Cristo. Gracias, Señor, por Cristo. Y cuando estábamos en nuestra culpa, cuando estábamos, Señor, cuando había toda nuestra sentencia, nos imputaba a nosotros el castigo eterno porque hemos transgredido tu santa, perfecto estándar, Señor. No lo alcanzamos y no alcanzaremos, Señor. Pero gracias por Cristo, que nos amó, que nos salvó, que nos restauró, Señor. Y Señor, y entiendo y sé que hay personas que pueden estar luchando con la culpa, pueden estar luchando con decisiones del pasado que atormentan el día de hoy. Pero Señor, no hay medicina de este mundo, no hay estrategia humana, sino es tu palabra. Es entender de que somos libres de que tú has perdonado todos nuestros pecados, Señor. Y eso es hermoso y nos anima a nosotros poder gozarnos y refugiarnos en ese perdón que solamente usted garantiza. Señor, y te doy gracias una vez más por los méritos de Cristo, porque no solo murió por nuestra culpa, sino que Él resucitó y venció la muerte y ahora intercede por nosotros, Señor. Es nuestro abogado. Y yo le quiero suplicar por aquellos que están acá presentes o aquellos que están escuchando este mensaje, de que si están lidiando con la culpa, puedan hacer caso a usted en arrepentimiento, puedan entender lo que usted ha hecho por nosotros y cómo de una otra manera usted nos alienta a poder caminar y a poder vivir conforme a su propósito, que ahora somos libres, que ahora podemos hacerlo, porque hemos sido libertados de esa culpa y que Cristo nos ha hecho libres, nos hace justo delante de usted. Gracias, Señor, por su perdón. Gracias, Señor, por lavar nuestros pecados y limpiarnos como la nieve, Señor. A usted le damos la gloria y la honra que se merece por los siglos de los siglos. Amén.